¿Qué tal? Voy a leerles un fragmento de este libro llamado Peregrinos de la Lengua, del periodista y político Alfredo Barnechea. Esta es la primera edición y se publicó en 1997 en Madrid por la editorial Alfaguara. Este libro reúne las 12 entrevistas que Alfredo Barnechea les realizó a dos escritores latinoamericanos que vemos aquí en la portada: Jorge Luis Borges, Alfredo Bryce Echenique, Julio Cortázar, José Donoso, Jorge Edwards, Carlos Fuentes, Álvaro Mutis, Onetti, Octavio Paz, Emanuel Puig, Ernesto Sábato y Vargas Llosa. El fragmento que les compartiré es sobre la entrevista que sostuvo Barnechea con Julio Cortázar. Y les leeré una parte de la introducción y luego nos saltamos al fragmento en el que Julio Cortázar habla sobre la escritura. Y dice así: aunque los lectores han hecho de 100 años de soledad su novela preferida, es probable que si los escritores votaran sobre la novela latinoamericana más influyente de este siglo, escogerían a Rayuela. Esa novela y los cuentos de su autor les abrieron a muchos de ellos las puertas de una lengua libre, de un castellano nuevo, extremadamente creativo e inteligente. Julio Cortázar subió a un barco en 1951 y abandonó Argentina para siempre. En París, donde residió desde entonces, trabajó al principio básicamente como traductor, mientras hilvanaba una de las grandes obras literarias de este siglo. Uno de los frutos felices de ese oficio fue la maravillosa traducción de Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. En los 60, París volvió a ser una fiesta, esta vez para los escritores de lengua española que convergieron entonces allí. Nacido en 1914, el mismo año que Octavio Paz y que Camus, Cortázar era una especie de adelantado del boom. En ese grupo de escritores intensamente políticos, Cortázar fue al comienzo acaso uno de los más apolíticos y más apegados al puro placer de la literatura. ¿Qué cambió en su vida privada? No lo sabemos con certeza. Pero lo cierto es que este gran escritor se transformó con el tiempo en un progresista activo, casi ingenuo. Ya envuelto en esa posición, vino al Perú en 1972. En medio de lo que parecía entonces, para muchos intelectuales latinoamericanos, una atractiva revolución militar. De todas las entrevistas en este libro, esta es la más antigua. Yo tenía 20 años y hacía mis pinitos en el oficio periodístico, como quizás se note leyéndola. Pero este escritor altísimo, con cara de niño que se comía los años, tuvo la generosidad de darme la entrevista. Búsqueme en el hotel, me había dicho. Pregunte por Monsieur Kerbelis, ya que se alojaba bajo el nombre de su mujer de entonces, la lituana Ugne Kerbelis. Pero después nos llevó al box. He olvidado la pelea y quienes iban con nosotros. Pero todavía, hoy, 25 años después, recuerdo la emoción que tenía cuando subí las escaleras del viejo Hotel Bolívar para conversar con el cronopio. Ahora nos vamos hacia la página 82 para leerles este fragmento que tiene que ver con la escritura según Julio Cortázar. Usted tenía 35 años cuando publicó Los Reyes. Era una llegada algo tardía, pues solo un poemario, publicado con seudónimo, lo secundaba. ¿Pero desde cuándo escribe?, pregunta Alfredo. Julio responde: escribo desde los 15 años, pero solo a los 30 me animé a publicar un libro de poemas firmado con seudónimo. He escrito siempre poemas. Adolescente, creí como tantos que mi sensación de extrañamiento anunciaba al poeta. Y escribí los poemas que se escribían entonces, y que siempre son fáciles de escribir que la prosa, a esa altura de la vida. Pero no había para más. Me sorprendí por eso cuando, un día en La Habana, Jenny Totti me dijo que de todo lo que había escrito, lo que más le gustaba eran mis poemas. Cuando escribí Los Reyes, ya era dueña de una técnica, que era hija del rigor. Siguieron los cuentos de bestiario sobre los que yo ya no tuve ninguna duda.
pero el noviciado había sido largo y duro. Había que tenerse mucha fe y a la vez había que apoyarse en una permanente desconfianza en sí mismo. En el terreno práctico, esto debía traducirse en no publicar prematuramente, pecado cotidiano en nuestros países. Alfredo pregunta, ¿esto sería lo que le diría a un escritor joven que le pide consejos? Julio dice, sí, si el consejo es de ese tipo. Si, más bien, quieres saber cómo se escribe, haría lo del maestro Zen. Le rompería una silla en la cabeza. Pero la otra recomendación, sí. Fue lo que me pasó a mí. Tiré miles de páginas antes de publicar por primera vez, porque si bien respondían a mis impulsos más hondos, algo en mí era capaz de juzgarlas y saber que no merecían imprenta. Jamás me alegraré lo bastante de haber sido tan duro para conmigo mismo. Alfredo vuelve a preguntar. Para muchos, escribir es un acto de exorcismo. En su caso, ¿algún cuento o novela ha cumplido esa función? Una buena parte de mis cuentos han nacido de estados neuróticos, obsesiones, fobias, pesadillas. Nunca se me ocurrió ir al psicoanalista. Mis tormentas personales las fui resolviendo a mi manera, es decir, con mi máquina de escribir, y ese sentido de humor que me reprochan las personas serias. Entonces, más que un cuento o una novela, es el escribir mismo mi acto de exorcismo. Esto dice Julio Cortázar en Peregrinos de la Lengua. De lectura recomendada, quizá obligatoria para quienes quieran conocer las confesiones de los grandes autores latinoamericanos, como da a notar el subtítulo de este libro.